Vamos a dedicar un nuevo vídeo, siguiendo siempre el tema del sacramento de la penitencia, para hablar de las etapas de la confesión. Tradicionalmente el Catecismo de la Iglesia Católica señala 5 aspectos o 5 como puntos de esas etapas del sacramento de la penitencia. En primer lugar, el examen de conciencia, del que ya hemos hablado en un vídeo y por lo tanto no vamos a volver a repetir en estos momentos. A continuación, el arrepentimiento, llamado también dolor de los pecados o contrición, la confesión de los pecados al sacerdote, un cuarto aspecto que sería la penitencia, llamada también satisfacción, y por último la absolución. ¿Qué es el arrepentimiento y contrición? Es tener intención de no volver a cometer los pecados que se van a confesar, es decir, tener el propósito de la enmienda. Somos conscientes de que cuando acudimos a confesarnos muchas veces vamos a volver a cometer esos mismos pecados, somos conscientes de que se volverán a repetir. Eso no significa que nuestros pecados no sean absueltos y eso no significa tampoco que no tengamos realmente propósito de la enmienda. El arrepentimiento busca sentir interiormente la culpa por los pecados cometidos, aunque el sentimiento, que es involuntario, en sí no es necesario para hacer una buena confesión. Nada más la voluntad, que es libre, es requerida. Por lo tanto, el arrepentimiento conlleva el deseo de reparar el daño hecho por los pecados cometidos. No es simplemente una acusación, sino también el derecho de reparar. Así, efectivamente, cuando hay pecados en los que hay que reparar, es necesario esa reparación. Se llama contrición al arrepentimiento nacido por el puro amor de Dios, o sea, cuando nos colocamos como el hijo que sufre por el daño que ha hecho a su padre. Mientras que habitualmente nosotros acudimos quizás a la confesión con lo que se llaman la atrición. ¿Qué es la atrición? La atrición es un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento provocado fundamentalmente pues por vergüenza o por miedo a ser condenado. De hecho, si tuviéramos contrición perfecta, o sea, la contrición, se nos perderían los pecados directamente y no sería ni siquiera necesario acudir a la confesión. ¿Por qué acudimos al sacerdote? Porque nunca podemos asegurar de que verdaderamente nuestro dolor de los pecados es dolor de contrición. A continuación viene la confesión. La fase de la confesión consiste en la enumeración verbal de los pecados mortales cometidos. Uno se pregunta, ¿puede uno también pedir perdón por los pecados veniales? Lógicamente, pero la confesión será completa cuando uno se acusa de los pecados mortales, que significa también especificar todos esos pecados en tipo y en número, así como las circunstancias que puedan modificar el mismo pecado. Si ocultáramos un pecado mortal conscientemente, eso haría inválida nuestra confesión. Pero si resulta que se nos olvida, pues entonces cuando recordemos ese pecado vamos a confesarnos en la siguiente confesión. De todos modos, un diligente examen de conciencia nos ayudará precisamente a que nuestro examen y sobre todo nuestra acusación no sea olvidadiza. Los sacerdotes, además, como bien sabemos, están obligados a guardar en secreto los pecados confesados, es lo que se conoce con el nombre de sigilo sacramental. Un sacerdote jamás, bajo ninguna circunstancia, puede romper este secreto, pues quedaría automáticamente excomulgado. Pasamos al siguiente aspecto, que es la satisfacción. La satisfacción también la llamamos la penitencia, y de hecho el nombre de confesión muchas veces llamamos así, sacramento de la penitencia, quizás por el tema de la satisfacción, que es una acción indicada por el sacerdote y llevada a cabo por el penitente como reparación de los pecados. A nosotros nos podría parecer este aspecto como el pagar un precio, o sea, yo he cometido un pecado y entonces el sacerdote me impone una penitencia que es como una especie de tarifa de lo que cuesta el pecado. No. Juan Pablo II insistía en que la satisfacción es aquello que nos ayuda a restañar las heridas, un poco como cuando uno ha estado enfermo y sigue tomando vitaminas o toma algún cierto componente farmacológico que nos pueda ayudar precisamente a reponernos mejor. Por último, la absolución. El sacerdote, después de haber indicado la penitencia y haber dado los consejos apropiados, nos da la absolución. Hemos de recordar que la confesión es siempre un juicio y por tanto hay una sentencia, que en el caso del arrepentimiento por parte nuestro, y acudimos siempre a la confesión con ese dolor de los pecados y con ese propósito de la enmienda y por lo tanto con ese arrepentimiento, entonces por los méritos redentores de Cristo
y por el ministerio de la Iglesia nos son perdonados los pecados. Una razón más para entender por qué debemos irnos a confesarnos. Nadie se puede autoexculparse en un juicio, solo lo puede hacer la autoridad competente. Por lo tanto, pedimos perdón al Señor mediante la Iglesia, y el sacerdote en el nombre de Cristo nos absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.